¿Sabías que tu cerebro ama escribir a mano en papel? Cada vez hay más estudios científicos que demuestran que escribir a mano, con boli o lápiz y papel, estimula más cognitivamente el cerebro que escribir a máquina o en teclado o con smartphone. Desde hace muchos años que vengo sosteniendo esta teoría. Ya escribí hace más de 10 años un artículo en mi blog donde señalaba que escribir a mano pues ya no es cuestión de gustos, sino cuestión de neurociencia. Y estoy leyendo cada vez más artículos científicos que demuestran pues, que existe amplios beneficios a la hora de escribir a mano. Yo como escritor tengo un proceso creativo muy claro. Siempre escribo a mano los primeros borradores. Insisto, no es cuestión de gustos, es cuestión de que yo me siento mucho más cómodo cogiendo el bolígrafo, papel, un cuaderno, una libreta o folios y escribiendo. Es como si tuviera una conexión más íntima o más profunda o más creativa entre mi cerebro, mi mano, lo que quiero decir, lo que quiero expresar y las ideas fluyen. Al final entro en un estado de flujo. Es mi momento incluso zen, mi momento relax. ¿Sí? Solos el papel, el bolígrafo y yo. Después utilizo el ordenador para pasar ese borrador a limpio y pulir ideas o pulir frases o maquetar o estructurar o quitar y poner, pero lo que es la base creativa, el grueso, siempre a mano. Mis mejores poemas, mis mejores creaciones siempre han sido con libreta y bolígrafo, o papel y bolígrafo, siempre. Hay una conexión. ¿Tú qué opinas? Si escribes, ¿cómo te sientes más cómodo o cómoda? ¿Escribiendo a mano, escribiendo a máquina? Bien, os voy a citar algunos de los estudios de los últimos años que hablan sobre esto. Bien, un estudio sobre la conectividad cerebral extensa. Os pongo tanto aquí como en la descripción del vídeo la referencia por si lo queréis leer. Pues este estudio tiene un hallazgo clave que es que la escritura a mano activa patrones de conectividad en las bandas de frecuencia teta y alfa, son ondas cerebrales, en regiones parietales y centrales. Estas conexiones son fundamentales para la formación de la memoria y la codificación de nueva información, algo que el teclado casi no logra activar. Parece que hay una mayor creación de redes neuronales o de activación neurológica escribiendo a mano. Bien, otro estudio del 2021. Papel versus smartphone en la retención. En este caso de la Universidad de Tokio. Bien, hallazgo clave. Los participantes que usaron papel recordaron la información un 25% más rápido que quienes usaron smartphones. 25%, casi nada. Además, mostraron mayor activación en el hipocampo, centro de la memoria, y en áreas visuales, sugiriendo que el papel proporciona pistas espaciales y táctiles que el cerebro usa para anclar los datos. Es lo que veníamos diciendo, que está muy bien escribir con ordenador o en teclado, es muy rápido, muy productivo, pero a la hora de retener, pues es importante, pues eso, tomar notas a bolígrafo. Esto para los estudiantes viene muy bien. Tomar notas a mano, con bolígrafo y papel, parece que tiene una mayor retención. O incluso lo que hacíamos toda la vida, de pasar los apuntes a limpio, con bolígrafo, antes de que existiera el ordenador, también parece que activaba la memoria un 25% más. Fijaos, es mucho, ¿eh? Es mucho. Bien, otro estudio de 2025. Un hallazgo clave confirma que la escritura manual es una habilidad motora fina extrema,
que requiere una precisión que el cerebro valora profundamente. El estudio concluye que el teclado fomenta un compromiso cognitivo pasivo, mientras que la pluma o el bolígrafo o el lápiz exige un procesamiento activo y multisensorial. Esto es muy importante. Y la mayoría de estudios también sugieren que las mejoras cognitivas, sobre todo a edades avanzadas, aunque bueno, todas las edades, vienen de la caligrafía. No basta ya solo con escribir a mano. Hay que intentar esmerarse en la caligrafía. O incluso ya no solamente escribir y tus ideas, sino hacer caligrafía. Pues un cuaderno de caligrafía o escribir de forma muy estilizada o con un tipo de letra más estilizado o más elaborado a una frase o copiar algo. Ya digo, los cuadernos de caligrafía expresos. Los japoneses o los chinos, por ejemplo, tienen sus pictogramas y la técnica ancestral de la caligrafía con pincel y tinta, que es todo un arte. Se me ocurre también, por ejemplo, los budistas, al hacer los mandalas, no es escribir literalmente, pero bueno, usan con los dedos la arena al crear los mandalas. O incluso también una técnica que se llama Likita Yapa, tanto en el budismo como en el hinduismo, es escribir mantras. ¿Sí? Los mantras en letras sánscritas o las letras tibetanas, escribirlas. Al final es hacer caligrafía. Y eso es un ejercicio cognitivo, aparte que relajante. Puede haber conexiones incluso con el sistema parasimpático que nos relaja. Es un trabajo cognitivo, de ejercicio de la mente, del cerebro, mejor dicho. También leí hace poco un estudio en Japón, hace unos años, en un geriátrico que examinaron a varios ancianos. Aquellos que escribían caligrafía en un cuaderno todos los días tenían muchísima más memoria y lucidez intelectual y cognitiva que aquellos que no escribían. Todo está relacionado. Y ya no es cuestión de gustos o de modas, es cuestión de ciencia, de neurociencia. En resumen, los beneficios de escribir a mano. Una sincronía teta-alfa, de las ondas cerebrales. La mano y el cerebro se sincronizan en frecuencias óptimas para el aprendizaje. Importante. Sobre todo, estudiantes, no abandonéis nunca el papel y el bolígrafo. ¿Vale? Memoria espacial. El cerebro recuerda dónde estaba la nota o la letra en la página física, facilitando el recuerdo visual. Parece que cuando escribimos algo, el cerebro recuerda dónde hemos escrito esa frase o esa nota o esa cosa importante. Micropausas cognitivas, esto es importante. La lentitud de escribir a mano permite que el cerebro digiera la idea antes de terminar de escribirla. Si hacemos un teclado, pues, o con el smartphone, pues al final podemos escribir más rápido que a mano. Pero estas micropausas cognitivas son esenciales para que el cerebro acabe de digerir y de crear esa red neuronal o esa sinapsis que permitan el recuerdo de lo que hemos escrito. Y cuarto, muy importante, muy importante. En niños, escribir a mano es el único método que enciende las áreas necesarias para aprender a leer. Entonces, en niños es fundamental mantener el lápiz y el papel. Hay muchas escuelas que cada vez están implementando más el uso de tabletas o de ordenadores portátiles o de incluso de smartphones en las aulas, cada vez a más temprana edad. Yo creo que es un error y que es importante, por lo menos en la primaria, en la infancia, mantener el papel y el bolígrafo. Que los niños aprendan a escribir, caligrafía, el hábito de escribir, para poder aprender a leer más fácilmente y que sirva como entrenamiento cognitivo cerebral. El papel. Otro día os hablaré de la historia del papel, de la historia del libro
Y veréis que esto tiene miles de años, desde la escritura cuneiforme en las tablillas de arcilla hasta que se descubrió el papiro y después el papel, propiamente dicho. Muy interesante. Pero el mensaje de este vídeo es, tanto por placer como por entrenamiento cognitivo, no dejéis de escribir, ya no digo todos los días si no tenéis el hábito, pero por lo menos de vez en cuando coger papel y bolígrafo y escribir. Escribir vuestros recuerdos, vuestras memorias, ideas, pues, poemas, cuentos. Si recordáis los sueños de la noche anterior, escribirlos en una libreta, en un cuaderno. Si no tenéis creatividad o no sabéis qué escribir, copiar algo. Cogéis un artículo del periódico o un artículo de una revista y lo copiáis con caligrafía, con buena letra, esmerándoos, con concentración en lo que hacéis. Esa es la clave. Entrenamiento físico, ¿sí? Ya sabemos lo que hay que hacer. Pues ir al gimnasio, o andar, o correr, o hacer un deporte. Y el entrenamiento cognitivo, entre otras cosas, la lectura y escribir a mano. Muy bien, pues espero que os haya sido de utilidad este vídeo y que sobre todo os motive a escribir a mano.